El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo programa, como siempre, intentando buscar ideas, intentando buscar noticias, cosas que sean importantes para construir nuestra vida, nuestras ilusiones, lo que estemos esperando para seguir adelante. Y en este caso me parece que estamos haciendo un trabajo interesante con los programas últimos que estamos haciendo con nuestro querido amigo José García Velázquez. Él es la persona que hoy tenemos para entrevistarla, donde vamos a introducir nuestro conocimiento en un libro que él ha escrito muy recientemente, que se llama, él tiene varios libros: En busca del alma humana, En busca del más allá, En busca del contacto. Todo esto es la trilogía Origen del Grial, y del libro que hoy nos trae aquí, Tartesos, capital del Edén. Nosotros decimos El jardín del Edén al programa, que será el título que tendrá en este programa. Nuestro querido amigo José García es investigador de antropología y es una persona inquieta, una persona muy preocupada por todo lo que sucede en el mundo. Es un estudioso de todo lo que sucede, ha sucedido en la vida, y hoy nosotros podemos descubrir también que nuestro querido amigo José pues nos introduce con un conocimiento extraordinario, con una memoria fantástica, nos introduce en un mundo donde nosotros no sabemos absolutamente nada. Pero cuando digo nosotros no sabemos nada, hablo de la humanidad. Tenemos una Biblia que es como principio, donde aparecen una serie de cosas del principio del ser humano, de la vida, de la humanidad y tal. Bueno, pues todo esto había que estudiarlo en más profundidad, porque seguramente tiene otras connotaciones que hasta ahora nosotros no la hemos visto. Estamos viendo ahora mismo que aparece una información que es maravillosa, una información coherente, una información que nos dice cómo han podido ser las cosas realmente, y esos son nuestros programas. Y hablaremos con nuestro querido amigo José García Velázquez, con él de todas estas cosas, pero dentro de un momento. Bien, queridas amigas y amigos, ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote otra vez, con nuestro querido amigo José García Velázquez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿No? ¿Te vas a hacer famoso en Helve con el Confidencia en el Camarote? Sí, bueno, pero por lo llevamos menos 3 programas en directo. Cosa que te agradezco mucho, y estar entre amigos, que es lo importante. Y además que son cosas que las que nosotros buscamos, precisamente para que las personas puedan saber cosas de la vida que ha sucedido antes. Sí, programas como este, dentro de, permítanme la expresión, de la basura televisiva que generalmente tenemos hoy día, son necesarios.
Hay que recuperar todavía la televisión aquella de los 90 y los 80, de la tertulia y del saber. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de uno de tus libros que está ahí, que se llama precisamente este libro, que bueno, yo me lo voy a leer de un tirón rápido. Esto se llama Tartessos, capital de Edén. Sí. Para nosotros este programa se va a titular El Jardín del Edén, porque necesitamos que las cosas sean comprendidas con facilidad. Podríamos hablar del paraíso terrenal también, Sí. pero bueno, lo que se trata es de hablar de lo que nosotros nos interesa hablar en este momento. Y el Jardín del Edén no es ni más ni menos que la introducción del Génesis, ¿no? Sí. Donde ¿qué era? A ver, ¿Qué es era? que es complejo, porque nos han mentido mucho, hay que reconocerlo. Claro. Lo que nos han contado en la Biblia como si fuese algo original, no lo es una creación de los mitos mesopotámicos y son escritos del 3000, 2800 a.C., como el caso del poema de Enuma Elis, que es uno de los más famosos, donde ya aparece la existencia en la cultura sumeria de un Edín en vez de Edén, de una Ewa en vez de Eva y de un Adama en vez de un Adán. Pero al fin y al cabo se veía claramente que el mito era el mismo. Cuando empiezo a investigar el caso y llamo al libro Tartessos, capital de Edén, es porque descubro que Edén existió, no es un mito, como incluso hasta el propio Papa en algún que otro momento llegó a afirmar, el anterior, Juan Pablo II, que Adán y Eva es un mito que no existió. Yo opino que sí, que existió. Una de las pruebas arqueológicas las estuvimos comentando en el programa anterior, que era la existencia del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, al norte de Turquía, justo donde está entre Tigris y el Éufrates, esta colina, la cual sería una datación del 9000 a.C. Entonces, eso coordina con las dataciones del principio de esa época que en antropología y arqueología llamamos neolítico, la piedra nueva, que es donde surge todo lo que entendemos nosotros por civilización, el poblado sedentario asentado con su agricultura y sus comercios, a distancia de los otros modos de vida que era en la vida nómada. Lo que vengo a ir discerniendo a través de la investigación, que fue de muchos años, eso sí lo recuerdo, fueron casi 15 años para llegar a términos finales, que el nombre Adán significa el hombre rojo, y que el nombre Eva, que significa vida, en la misma Biblia lo ponía, que Eva se llamaba Eva por ser madre de todo aquello que estaba vivo, entonces como era madre de la vida. Y era muy curioso que el mito mesopotámico, el término vida, tenía una diosa, la Ninti, dama de la vida, y que este ti resonaba mucho porque se dice que Eva nació de la costilla de Adán, simplemente porque costilla en hebreo es tií. Sin embargo, en el mito mesopotámico no ponía tií con doble i, sino ti solamente, que es vida. Entonces estaríamos afirmando desde el mito mesopotámico que Eva es hija de Ninti, la dama o la diosa de la vida, no nada que ver con la costilla. En el momento que empezamos a recopilar pruebas, porque me ayudaron varias personas también, José Luis, Emilio García, empezábamos a ver en el grupo de investigación que no solamente el Jardín del Edén era real, sino que traía una trascendencia anterior. O sea, como bien pone la Biblia, el jardín estaba plantado, no es que existiese, sino en la Biblia pone Dios plantó el jardín. Entonces este Dios, decía yo, bueno, no me voy a meter en religión, vamos a seguir con una investigación más antropológica o arqueológica, más histórica, y vamos a olvidar lo que es religión y discernir qué había de historia. Lo que me encuentro es que aproximadamente sobre el 4000, 5000 a.C., el Sáhara, que era antes una selva, se convierte en el desierto que hoy día conocemos. Y que muchos de los poblados sedentarios que vivían en el Sáhara en aquel entonces, al convertirse en un desierto, necesitan una migración, tienen que salir de allí, no se podría sobrevivir. Y que muchos de estos poblados se dirigen hacia el este, buscando las orillas del Nilo y las orillas del Tigris y el Éufrates.
Luego, el yacimiento de Göbekli Tepe lo que nos da es la resonancia de que posiblemente aquellos que se fueron hacia el Tigris y el Éufrates es porque ancestralmente también desde allí vendrían, que por algo Göbekli Tepe son del 9000 a.C. y estaba allí, entre el Tigris y el Éufrates. Ellos ya sabían cómo realizar una agricultura en el 5000, 4000 a.C., la agricultura arranca sobre el 9000, y lo que hicieron fue plantar un gran jardín y recuperar un modelo de vida que ya ellos habían usado en épocas anteriores, que era el modelo que el árbol te lo diera todo, la selva, porque antiguamente cuando éramos nómadas íbamos al bosque, Ángel, y lo teníamos todo. Teníamos la caza y teníamos lo que llamamos hoy día agricultura, con las setas, los hongos, los árboles frutales, y eso lo daba la madre naturaleza, el propio bosque te alimentaba. Entonces ellos lo que hicieron fue replantar un bosque dentro. Y es ese el mito que recordamos hoy día como la vida paradisíaca. O sea, esa vida que simplemente por vivir tú ya subsistes, porque tienes una floresta vegetal tan grande, plantada a conciencia. Esto después lo veremos en ciertas investigaciones arqueológicas que hoy día se conocen sobre el Amazonas, donde no todo lo selvático es tan selvático, tan de sombra y tan desordenado, sino que ya el hombre antiguo incidía en la plantación de ciertos árboles frutales y de ciertas plantas vegetativas que servían para la alimentación de grandes ciudades. ¿Por qué no pensar, si esto lo hemos visto en Amazonia, por qué no pensar que fue esto lo que ocurrió entre Tigris y Éufrates, aún ya sabiendo que en el 4000 a.C., que es el cálculo aproximado que se le estima a la existencia de Adán y Eva y al mito del Génesis, ya venían huyendo de una desertización del Sáhara y posteriormente del desierto vecino, que es el desierto del Gobi. Todas esas personas que vivían junto con la inundación del Mar Negro, un poquito más al norte, que antes era un lago de agua dulce, y que de golpe, por las crecidas marítimas del Mediterráneo, el agua del Mediterráneo salta el Bósforo de Grecia, formando el Mar Negro. Entonces, todos esos poblamientos que vivían alrededor del lago de agua dulce también tienen que salir huyendo. Entonces, era la subsistencia de muchos pueblos que tenían ya su asentamiento ancestral, reorganizándose a las orillas del Tigris y Éufrates. Ahí es cuando surge la sorpresa, y hacía mucho hincapié al principio con el nombre de Eva como la hija de la Ninti, la diosa de la vida, y de ahí lo de la costilla, porque en la cultura tifinagh bereber, la actual del Sáhara, que a través de los restos arqueológicos de pinturas rupestres, como por ejemplo las famosas de Tassili, se empieza a observar que ellos tenían su propia lengua, tenían su propia escritura en el 8000 a.C., esto es importante identificarlo, que Sumeria no inventó nada, sino que heredó, y era otra de las pruebas del por qué se consideraba Sumeria como cuna de la humanidad, porque heredó mucho conocimiento dispersado para la subsistencia de todas estas personas, y es allí, en esa escritura tifinagh bereber, donde encontramos que su gran dios es el sol. Esto ayudaba a comprender el nacimiento de Egipto, pero también empezábamos a entender que ese sol se le llamaba Ti, igual como la Ninti sumeria, igual como la Eva, que es hija de la vida, Ti en sumerio, igual como lo que decía el texto original sumerio, o después la Biblia, que Eva había nacido de la Ti, que es la costilla o la vida en sumerio. Claro, cuando empezábamos a ver todo ese panorama y nos preguntábamos quién era entonces Adán como hombre rojo, ahí saltó la expresión más sonriente de José Luis, me acuerdo de aquella tarde, porque decía: Pepe, si tú lo has dicho antes, hombres rojos eran los pelirrojos. Y digo, sí, José Luis, es que en eso estaba yo pensando, que es que los neandertales, aquellos hombres ancestrales que desaparecieron sobre el 38.000 a.C. en Cádiz, fueron los últimos que vivieron y que tuvieron una existencia de 250.000 años en toda Europa, solían ser pelirrojos o rubios con ojos azules o verdes. Entonces, toda esa genética del hombre blanco que tradicionalmente tenemos en Europa sería una herencia de la genética neandertal hibridada con el Homo sapiens
de África que el Sapiens sapiens es negro. Y si dentro de África vemos a alguien que se le dice el hombre rojo, pues claro, un pelirrojo en África va a destacar mucho, este es el rojo. Más aún cuando empezamos a ver que el problema famoso del jardín del Edén era el famoso árbol del conocimiento y el posterior árbol de la vida que decía el supuesto Dios Yahvé: expulsémosle antes que cojan del fruto del árbol de la vida y tengan vida eterna y sean como nosotros. O sea, es un miedo al descontrol. Cuando empezamos a ver en la investigación, vemos que evidentemente entre el Tigris y el Éufrates existía la cultura gubernamental de un estado asentado ya, como por ejemplo Cataluyo es una ciudad vecina a Göbekli Tepe, y la cultura de los templos. Si era tan importante el árbol del conocimiento y era tan importante el árbol de la vida, posiblemente fuesen templos edificados alrededor de un árbol sagrado. Y esto del árbol sagrado tenía mucho eco con las culturas prehistóricas del chamanismo. Cuando empezamos a ver que la impronta que ocurre en el árbol del conocimiento, donde la supuesta serpiente da la manzana a Eva, lo que vamos a ver es que si leemos bien el texto, hablamos del fruto. El fruto del conocimiento se le dio a Eva. Como era un manzano, verbalmente todo el mundo entendió que eso del fruto se refería a una manzana. Pero hay otras lecturas esotéricas del judaísmo, de la Midrash, que se dice que no, que el fruto no era una manzana, sino el fruto del vientre. De ahí después aquello con Jesús del fruto del vientre, ¿no? Eso implicaba ahora una comprensión más política y más histórica de todo lo que allí ocurría. Si Adán procedía del Sáhara selvático que se había desertizado, y el Tigris y Éufrates era una región donde muchos reinos colindantes habían estado allí asentándose para su supervivencia, porque ya era una ciudad muy reconocida desde el 9000 a.C., como la arqueología manda, con sus restos arqueológicos, empezábamos a ver una cierta pugna política por quién gobernaba ese estrecho entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, porque quien consiguiera gobernar esa parte era como gobernar el mundo, porque la gente del lago... Allí estaba todo, porque el resto se había convertido en un desierto, o todavía estaban con las inundaciones de Europa. La concentración del mundo antiguo se había concentrado allí. ¿No? Esa confluencia de culturas variadas al unísono en una provoca un mestizaje que lo que no sabe uno lo sabe el otro, que enriquece la cultura. Por eso afirmaríamos después que Mesopotamia es el origen de la cultura civilizada humana, pero que todo ese origen no surge porque sí, sino surge como un punto de apoyo. Ese punto de apoyo genera también un espectro político muy profundo, un espectro político donde el que manda en su territorio sigue queriendo mandar en su clan, pero el que manda en el territorio ahora ya no manda, porque antes su clan se asentaba, pero ahora aquí que estamos todos juntos, ¿quién manda? ¿Qué ocurre? Que se identifican una serie de chamanes, de jefes de clanes dentro de todas esas tribus. Entendemos que Adán sería uno de los principales jefes, porque él, al proceder del Sáhara selvático que se había desertizado, como Neandertal, que luego el CSIC había descubierto que los neandertales, se habían asentado en el Sáhara aproximadamente desde el 50.000 a.C., o sea, tenemos presencia neandertal para que un pelirrojo del Sáhara llegara al Tigris, sería el responsable de todo el Sáhara. Tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Bueno, pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarles que estamos con nuestro querido amigo José García Velázquez, y estamos entrando en profundidad en temas, podríamos decir, de tipo religioso, pero que aquí no tratamos el tema
como nada relacionado con la religión, sino con todo lo relacionado con la historia de la humanidad. Bueno, José, hay en tu intervención, que ha sido muy buena, una intervención maravillosa, hay cosas que inmediatamente saltan y dices, espérate un momento, pero aquello era una cosa construida como si fuera yo qué sé, un jardín, Sí. o era un sitio donde se estaba generando y donde se estaba criando el principio de una humanidad y de no sé qué, de animales, de insectos, de todo, No. donde se estaba Era un criando jardín. toda la vida. Era un jardín. Era un jardín. Era un jardín para recuperar el modelo de vida que llamamos nosotros paleolíticos, ese modelo de vida de Sí. las tribus nómadas que vivían, como decíamos antes, Pero del espérate, bosque. ahora explica todo eso que a ti te sobra. Hay dos cosas que cuando tú lees el principio de la Biblia y lees el Génesis, te queda ahí parado, Sí. que es en el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol del bien. Y dice, y los echamos de aquí, no se le vaya a ocurrir de coger la fruta del árbol del bien y no mueran nunca. Exacto. Claro. Y entonces eso, por ejemplo, a mí me ha podido llevar en mi vida con esa pequeña, con ese documento mínimo, a tener una interpretación de eso, ¿no? Y es decir, hombre, pero todo eso no era verdad, no era cuestión del árbol y de la fruta, era que el Dios que estaba allí, que seguramente que no era el Dios de Jesús de Nazaret, de los infinitos universos, sino que eran los Anunnaki de allí, la cultura sumeria. de los sumerios, pues seguramente tenían unos intereses. Y cuando descubre que aquellas personas que estaban creando le estaban planteando cosas que era de su saber, de su ideología, de su creencia, esta gente nos quitan el terreno, Sí. fuera de aquí. Pero no se le vaya a ocurrir a pensar que como siga pensando, descubre el árbol del bien, que es que no existe la muerte y que es mentira. Exacto. Va por ahí la cosa. Pues fíjate tú que... Lo que estábamos empezando a discernir en todo aquello es que no solamente el Jardín del Edén fue una realidad, existió, Ángel, sino que era una plantación creada por el hombre para sobrevivir de todos estos problemas naturales que habían acontecido sobre el 4000 a.C. o 5000, en este intervalo, y que ese replanteamiento de vida ya huía de la vida neolítica, de la agricultura, la ganadería y la domesticación de los animales, y que intentaban volver a la vida del paleolítico, a la vida anterior de vivir en el bosque, porque todo era gratis. encontrarte la fruta y todo eso. Entonces era muy chivato, por así decirlo, era muy reseñado cuando leíamos la Biblia y decía, y ahora una vez que Adán y Eva quedaban expulsados, quedaban condenados, por así decirlo, para decir, a partir de ahora te ganarás la supervivencia con el esfuerzo de tu frente. Claro, para mí, esto fue la clave, la llave, el decir, claro, esto es fácil. Pasamos de la vida del bosque a tener que sembrar. Claro. Pero lo echan... A la mecánica. A la mecánica. Pero el siguiente paso que te daba la misma frase también era importante para comprender el todo. Se fueron expulsados al oeste del Edén, o sea, al Sáhara. Te saco del Tigris y el Éufrates, que es de donde tú te has resguardado, y te devuelvo al lugar de origen. Y aquí venía la clave de todo esto, porque como te cogí de la tierra y al morir en tierra te conviertes, por eso se le expulsa a la tierra polvorienta. Ahí te estaba diciendo, la Biblia nos ha dicho, no, es que como Dios nos creó del barro, por eso cuando morimos nos convertimos y nos volvemos al barro. No. Probablemente el dicho de la Biblia lo que haga referencia es al origen de donde fue escogido Adán, que era de la tierra polvorienta. Porque como tú perteneces de la tierra polvorienta, a la tierra polvorienta yo te devuelvo como rey del Sáhara. ¿Por qué? Porque era un neandertal o heredero de los neandertales, de aquellos que desde Cádiz pasaron al Sáhara.
¿Por qué hoy decimos que los neandertales desaparecieron sobre el 38.000? Y hablamos que Adán y Eva puede ser un neandertal. El doctor Paavo, genetista suizo, aproximadamente sobre el 2012, creo que recuerda, 2009, es el que descubre ya la lectura completa del ADN del neandertal para discernir que era un cromañón, que era un neandertal o que era un homo sapiens, y empezamos a ver que el hombre actual tiene herencia neandertal en sus genes. Pero si el Sáhara, que antes era una selva, se convierte en desierto, donde por causa de la temperatura 40, 50, 60 grados durante el día y en una noche bajo cero, las piedras incluso estallan. No podemos pedirle ahora al Sáhara que nos dé una memoria ósea de esos poblamientos neandertales que hace 50.000 años se pasaron al Sáhara. Si ya nos cuesta trabajo encontrar yacimientos neandertales en Europa, más aún en un Sáhara donde incluso las piedras estallan, imagina el hueso, todo es polvo. Entonces, ver el estudio del CSIC que estos neandertales habían pasado hacia el Sáhara es importante para trazar el porqué al Adán se le llama hombre rojo y que pudiera ser un neandertal de los primeros asentados. Si Adán, como rey del Sáhara, toma por esposa a la serpiente y la serpiente le da el fruto, el hijo de esa serpiente, como descendencia también de Adán, sería rey de Sumeria y rey de todo el Sáhara pasando por Egipto. ¿Dónde empezamos a ver ahí la curva? Muy sencillo. Si atendemos a la Midrash, que es un libro judío anterior a la Biblia, vemos la existencia de una mujer llamada Lili, anterior a Eva, que Dios, cuando crea a Adán, crea a una mujer llamada Lili. Ella repudia a Adán, no quiere vivir, y ella sale del Edén por sus propios medios. Deja a Adán solo. Y que de allí viene el nacimiento de Eva, que se dice que nació de la costilla de Adán. Naciese de donde naciese, si alguien nace de tu parte, es hija tuya, no es tu esposa. Ahí dejábamos claro que Eva era hija de Adán. ¿De quién? Pues de Lili, de su antigua mujer. Si ahora la serpiente le daba su fruto a Eva, lo que le estabas entregándole es la descendencia, el fruto, lo que heredas, el trono. A partir de la entrega de la manzana, lo que estábamos hablando es que el hijo nacido de esa entrega, Caín, que es el primogénito, sería rey de Mesopotamia y rey de todo el Sáhara pasando por Egipto. Esto no lo podían permitir y van a ser entendido como un golpe de estado y rápidamente lo expulsan. No vaya a ser que vean que tienen vida eterna, porque a través de la descendencia de los reyes, claro, su memoria se iba a eternizar. Esto lo íbamos a ver después en Egipto, cuando dicen que el nombre ha de quedar escrito, el nombre del faraón, para que con esa escritura el nombre, al ser recordado, consigue la vida eterna. Esto lo que provocaba es, volvemos otra vez siempre, a esa ruptura de vida de ganadería neolítica o frente a la posibilidad de volver al paleolítico y una vida del bosque, donde todo se te es dado. Se volvía a reincidir en la Biblia otra vez en esos aspectos cuando el enfrentamiento de Caín y Abel ya fuera del Edén, cuando van a hacerle las ofrendas los dos hermanos a Yahvé, y Yahvé escoge el cordero de Abel, no escoge las verduritas que Caín presenta. Entonces ahí es cuando tú observas nuevamente el que manda, que los expulsó para que no provocaran este, entre comillas, golpe de estado. Ahí hay un salto. Hay un salto y tú dices, oye, lo que quiere es las ganaderías, las agriculturas, y como él bien decía cuando los expulsa, la supervivencia a través del sudor, no la supervivencia a través de la naturaleza, que es lo que Caín ofrecía. Ahí viene el enfrentamiento político, que fueron muchos los clanes prehistóricos que se enfrentaron en sus modelos de vida, porque si eres nómada y a través del río pasan los peces y pasan los ganados para yo poder cazar, y ahora me dices que como tú eres sedentario, te has asentado en la orilla del Tigris o en la orilla del Nilo
y que yo ahora no puedo pasar por allí, ¿cómo no voy a poder pasar por el agua si el agua es de todo? Pensarían los nómadas. ¿Quién se ha hecho dueño del agua? ¿Quién se ha hecho dueño de la tierra? A partir de ahí empezaban unas pugnas de que si tú pisas mi tierra, yo te puedo matar, porque estás robando mi ganado o estás robando mi agricultura. Pero el nómada, en su contra, también decía: eres tú el primero que me has robado los asentamientos naturales para una sobreexplotación, cuando de ahí todos podíamos comer. Y tan obligado a trabajar el campo. Exacto. De ahí venía todo ese enfrentamiento. Eso va a generar indiscutiblemente un principio del modelo humano, que es el surgimiento de Mesopotamia, y por eso creo yo el por qué la Biblia empieza a decir que Adán y Eva fueron los primeros hombres, junto con Caín y Abel después, y que Dios creó la humanidad allí. En verdad, la humanidad se crea allí, la humanidad que conocemos hoy. Se desarrolla allí. No podemos entender la expresión humanidad con la expresión homo, de la existencia física y biológica del ser humano. Pero sí la humanidad, porque la humanidad que conocemos hoy día surge de la agricultura, de la explotación de la tierra. Está claro, porque, y hoy día... Porque es que ahí, ya hablaremos más adelante del tema ese, porque ahí los sumerios son los que ponen en marcha toda la industria moderna que hay ahora mismo. Todas, incluso la contabilidad, la rueda, los carros, los transportes, el la comercio, fundición de los metales, ahí, todo. La cultura legal, nueva, de una ley, de un estamento, de un gobernador. Estaba yo recordando ahora, con todo esto, que el 40% de la economía mundial de la globalización actual viene de la Tierra. La importancia del cambio climático es que todavía nosotros seguimos manteniendo una economía neolítica sujeta a la labor de la Tierra. Si la Tierra falla, el 40% de la economía cae. Esto es tiempo presente. Y el tema que eso, el cambio climático, te puede llevar a una nueva civilización. Claro, pero Ángel, tú piensas que si nuestro modelo económico presente viene heredado de ese neolítico ganadero y agricultor, incluso para coger un 40% de la economía mundial, lo que estamos provocando es que llevamos 12.000 años con el mismo modelo de vida. Y eso también tiene su fin. Claro, es evidente. Igual que todo lo que nace. Sí. Y además, si es artificial, pues antes. A ver, lo que sí habría que aclarar un poco en todo esto es... Lo que sí habría que aclarar en todo esto es el modelo de vida, Ángel. Por ejemplo, recuerdo la ciudad de Babilonia, con los jardines colgantes, que fue un intento de modernización de estos asentamientos sedentarios urbanísticos. No tenemos por qué pensar siempre que la vida paleolítica era atrasada, lejana, selvática y muy lejana, o sea, muy fuera de nuestros lugares. Babilonia es un buen ejemplo de cómo crear una urbe ciudadana con unos asentamientos, pero que crea un modelo de vida paleolítico. Tenemos que cortar, pero hablando de eso que tú estás comentando ahora mismo, lo último que hemos escuchado por ahí del asunto ese es que lo que se intenta crear ahora para producir siete cosechas en un año, sí, es precisamente algo relacionado con los jardines de... Sí, correcto. El cultivo hidropónico. Cortamos un momento, pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que recordar de nuevo que estamos con nuestro querido amigo José García Velázquez, que es un investigador de antropología, y estamos tratando temas que son muy interesantes, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con el título de este programa, que es El Jardín del Edén. La verdad que es muy bonito eso, ¿verdad? Sí, es muy bonito. A mí me encantó desde un principio. Muy bonito, pero queremos también saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, porque al principio teníamos que haberlo hecho y no lo hice, pero bueno, yo rectifico rápido. Y ahora tenemos el tema de las preguntas. O sea, el tema de las preguntas es Servando quien va a actuar primero con su pregunta, ¿no, Servando?
o por lo menos, según lo comentado, se ha dado por hecho que los primeros pobladores han surgido de África. Por lo menos yo lo he entendido así. Pero la duda que me ha entrado es: ¿la raza negra cómo ha surgido? ¿De dónde ha surgido? Del Homo sapiens. El Homo sapiens sapiens es sudafricano y es negro. Todos aquellos que no somos negros, colorado, amarillo, blanco, da igual, todos somos herederos de una genética neandertal. Solamente el negro sudafricano es el único poblamiento de todo el mundo que no tiene genes neandertales. Solamente tiene el gen Homo sapiens sapiens. De hecho, incluso nosotros llegamos a tener hasta 4 tipos de herencia: neandertal, sapiens, denisovano, y hay un cuarto que sabemos que está, pero todavía no hemos identificado con qué tipo de homo, junto con el habilis. Paco Domínguez. Buenas noches. Muy buena, Paco. Una cosita. El cambio productivo de la época paleolítica al neolítico, eso ha generado un cambio, que es la sobreexplotación que tenemos en la Tierra, del cambio climático y tal. Sí. Bien. La pregunta es, si hubiésemos seguido en el paleolítico, ¿qué tipo de sociedad tendríamos? Sí. ¿Somos capaces las personas de crear si no tenemos una referencia de crecer? No nos dejamos ir cuando lo tenemos todo tan fácil y entonces ¿se habría inventado la rueda? Sí. ¿Se habría inventado la aspirina? Sí, curiosamente. Eso es muy curioso. Esta es la pregunta, ¿no? Buena pregunta. Has dado un poco en la tecla. Él habla de que al no haber contradicciones de producción, de cambio y de no sé qué, Sí. o no hay explotación del ser por el hombre y que no hay evolución. A ver, son muchos los científicos. Marsh, no Karl Marx, Marx fue un bioquímico estadounidense, uno de los primeros conservacionistas americanos de la naturaleza, que ya empezaba a decir que el desarrollo tecnológico y comercial de la sobreexplotación de la Tierra no causaba la evolución. Es mentira. Por ejemplo, una de las pautas fáciles de comprobar que ese sobredesarrollo de la explotación económica no causa evolución científica ni humana es la de la aspirina y el antibiótico. Nosotros como Homo sapiens no hemos tenido aspirina y antibióticos hasta el siglo XX. Antes nos moríamos, o sea, en el 1905 nos moríamos con una gripe. La aspirina y el antibiótico ya lo tenían los neandertales en la cueva del Sidrón, en Cantabria, aproximadamente en el 48.000 a.C. La rueda, por ejemplo, se nos ha dicho que surge del 3000, 2800 en Sumeria. Tenemos una pintura rupestre que se encuentra hoy día en el Museo de Marruecos, de un carro tirado por un caballo y guiado por una mujer, ¿vale? Y evidentemente con sus 2 ruedas, aproximadamente 6000 a.C. Decíamos también que la escritura no existía y que hasta Mesopotamia, con la escritura cuneiforme, no surge la primera escritura lineal. Tenemos datos para afirmar que hay escrituras ancestrales de la prehistoria, ancestrales. Genoveva von Patzinger o Giorgio Díaz Montellano son lingüistas de lenguas muertas que están investigando esa lengua prehistórica, que daría paso incluso al propio mito de la Torre de Babel, como a la existencia previa de un idioma común de toda la naturaleza, de todos los humanos. Así que cuando empiezas a ver, por ejemplo, me recuerdo ahora la existencia del cine en previo paleolítico, sobre el 48.000 a.C., ya existía el cine a través de la pintura rupestre de las cavernas franco-cantábricas, a través de cómo pintar la pintura, moviendo la antorcha, esa figura se movía. No es el desarrollo tecnológico ni humano, surge de esa avaricia de la sobreexplotación y el crecimiento ponderado económico, que siempre hay que crecer. No sé cómo, pero todos los años tenemos el IPC ha de subir, el PIB ha de subir.
Eso está más bien completamente reñido, si quieres después lo podríamos ver con la neurología, donde el cerebro, sin presión y sin esa ansiedad de la sobreexplotación que ciega en lo que es el reducto económico, trabaja mejor sin esa presión, libremente, y centrándose en lo que uno quiere observar. La ciencia y el desarrollo se hace a través de la observación y el desarrollo, que es trabajarlo, no sobre la búsqueda del mayor beneficio. Eso ciega incluso. Bien. Muy buenas noches, Marisol. José. Estabas hablando del Edén, de Adán, de Eva y de Abel como primogénito, pero ¿qué nos puedes contar de Caín? ¿Por qué Caín mató a Abel exactamente? A ver, si tomamos una visión antropológica, vamos a decir que el mito del enfrentamiento de los dos hermanos no es más que ese enfrentamiento milenario entre las tribus nómadas y las tribus sedentarias agrícolas, que fue aproximadamente durante 5.000 años. Hubo ese enfrentamiento de gentes que todavía eran paleolíticos y otros que eran neolíticos. Si atendemos fijamente a la descripción bíblica del enfrentamiento de Caín y Abel en concreto, sabiendo que Caín es hijo de la serpiente con Eva, de aquello de lo del fruto, de entregarle el fruto, y luego el primero que nace es Caín, afirmando Eva, a Adán le dice Eva, he tenido un hijo gracias al Señor, no gracias a Adán, que sería su padre. Es como si la serpiente fuese el Señor el que le entregó el fruto y que gracias a él nace Caín. Entonces, cuando Yahvé le pide una ofrenda a los dos hermanos, Yahvé, en lugar de decir que buenas ofrendas y las acepto, hace la elección. Escojo la ofrenda de Abel porque me ha gustado la sangre derramada por el cordero. Y Abel escoge ese cordero porque él mismo afirma era el corderito preferido que él tenía, y aquello que más amaba se lo entrega a su Dios y lo degüella. Podemos ver en ese elemento que Dios prefiere la ganadería y la agricultura neolítica frente al paleolítico, o podemos también ver que Dios lo que quiere es sangre. Las dos cosas las podemos ver frente a la entrega de Caín, que dice que lo que entrega son tomates y verduras, que esto es un reducto, como decíamos antes, del paleolítico bosquense, y también un reducto que lo veríamos en Jesús, donde elimina el sacrificio y la sangre la convierte en vino. Esto es un reducto, lo que hace Jesús con Caín, como si Jesús fuese un cainita, no uno de las gentes de Abel. Ese enfrentamiento que va a provocar que Caín diga, bueno, si Dios quiere el sacrificio de lo que más amo, porque por eso ha cogido el sacrificio de mi hermano, porque le ha sacrificado su queridísimo cordero, pues yo a Dios le sacrifico lo que más amo, que es mi hermano. Y mata a Abel como sacrificio en honor a Yahvé. Cuando observa que Yahvé dice, oye, ¿por qué has matado a tu hermano? Y lo condena, póngase en el papel de, si yo lo he hecho para honrar como sacrificio de lo que más amo, y ahora me dices que soy un asesino. Evidentemente, Caín lo que hace es retirarse de la presencia de Yahvé, viaja hacia el este del Edén, creando una gran ciudad que se llama la ciudad de Enos, conocida por las dos grandes torres. Esto lo pone en la Midrash hebrea. Es muy curioso que viajando hacia el este tenemos la India, viajando más hacia el este tendríamos el paso del estrecho de Bering para entrar en América, y después de un largo viaje en México tenemos una ciudad, Tenochtitlán. La expresión lingüística de la tribu, de la lengua maya, Enoc, la expresión que dice la Biblia, que Caín le nombró como nombre de su ciudad, y Tlán, que significa ciudad. Y qué curioso, allí están las dos grandes pirámides como dos grandes torres. Servando. Acabas de hablar precisamente del paso ese hacia América, ¿no? Pero ¿no estaba unido América a un solo continente? No.
A ver, América estuvo unida a Asia a través del estrecho de Bering con Corea aproximadamente, se estudia que sobre el 12.800 antes de Cristo. Después, cuando la glaciación termina y todo ese hielo se derrite, el estrecho de Bering se abre al estrecho acuoso del Pacífico que conocemos hoy día, y ya ese paso sería a través del barco. Creo que lo que te refieres de cuando el continente americano estaba unido al continente asiático es Pangea, pero es que Pangea se separó hace ya 40 millones de años, 65 millones de años, y esto sería la época de los dinosaurios, nada que ver con esto. Bueno, tenemos que concluir. Sí, todo un placer. Llega el momento de terminar. Si quieres alguna precisión de alguna cosa, nada. Muy bien. Bueno, pues saludar a nuestros amigos, desearles que hayan tenido un buen programa, que haya sido agradable para vosotros. Y bueno, y también hay que decir reglamentariamente siempre lo mismo, que hay que saludar a unos amigos que están aquí con nosotros desde no sé cuántos años ya, como nuestro amigo Juan Ramón. Juan Ramón, que nunca lo he dicho, Juan Ramón, ¿no? Jamás. Y es Juan Ramón, es Juan Ramón Prieto, que lleva 16 años por ahí por lo menos con nosotros ya. Y el amigo Israel, que es, como veréis, es el artífice que manda y gobierna aquí todo el rollo este. Bueno, saludar también a nuestro ayuntamiento de Gelbe por habernos cedido este sistema tan maravilloso que hay de la radio de Gelbe, y a todos nuestros oyentes y todos nuestros televidentes decirles que la semana que viene nos pueden encontrar donde mismo estamos ahora mismo, siempre con un nuevo programa, con nuevas ideas para ayudar a la gente a que se encuentre con el poder que tiene el amor, la espiritualidad y todas esas cosas de las que nosotros hablamos. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.